que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino únicamente la verdad de tu palabra, Señor, la verdad que es para edificación de tu cuerpo, que es esta iglesia. Suplicamos todo ello en el todopoderoso nombre de nuestro Redentor y Salvador, Jesucristo, quien está sentado a tu diestra. A Él sea la gloria, majestad, imperio y potencia por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. El título del sermón esta mañana es La actitud del verdadero creyente. La actitud, no aptitud, no que tengamos algunas características, sino la actitud, es decir, cómo actuamos en nuestra vida como cristianos. Y antes de entrar de lleno a este tema, quiero que me acompañe y me siga con su vista para leer el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios, desde el versículo 3 al versículo 7. La carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, a partir del capítulo 1, versículo 3 al 7. Dice el apóstol Pablo, después de su salutación: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Puede leerlo conmigo si gusta, puede leerlo en voz alta. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es una alabanza hermosísima que presenta nuestro Dios a través del apóstol Pablo. Empieza precisamente como una oración prácticamente, alabando y bendiciendo a Dios. Dice: bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Y luego viene una relación de razones por las que Pablo estaba agradecido con Dios. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Había esta gratitud en Pablo. Gracias, Dios, porque nos escogiste en ti antes de la fundación del mundo. Gracias porque tú nos predestinaste para que fuésemos santos sin manchas delante de Él, por el puro afecto de su amor. Gracias, Señor, porque nos predestinaste, nos preparaste para ser adoptados como hijos tuyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, el amor por tu propia voluntad, por tu gracia. Y aquí es donde quiero centrarme en esta porción. ¿Para qué nos hizo Dios? ¿Para qué nos creó Dios? Dice el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Cuando le preguntan a usted: ¿para qué estás en este mundo? ¿Para qué te creó Dios? Para la alabanza de la gloria, la gracia para Dios, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Usted y yo no éramos aceptos delante de Dios antes de venir a Cristo. Pero en Cristo Él nos hizo aceptos, Dios nos aceptó por la gracia de su Hijo Jesucristo, al poner nosotros nuestra fe en Él como nuestro Salvador y Redentor, que es lo que dice el versículo 7. Tenemos la redención, gracias, dice Pablo, porque tenemos la redención en la sangre de Cristo y el perdón de los pecados según las riquezas de tu gracia. Y tengo un par de preguntas aquí. ¿Con qué frecuencia usted y yo incluimos en nuestras oraciones la gratitud a Dios por su misericordia, por su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado? No fue porque nosotros tuviéramos gracia. Él nos hizo aceptos en el amado. ¿Con qué frecuencia usted y yo le agradecemos que Él nos haya hecho aceptos ante Dios? ¿Con qué frecuencia usted en sus oraciones dice: Señor, gracias por tu misericordia,
Gracias por tu perdón, gracias por tu paciencia, gracias por tu fidelidad. ¿Qué le agradece usted a Dios en sus oraciones? O nos concentramos nada más, Señor, gracias porque tengo vida, gracias porque tengo salud, gracias por mi familia, gracias por mi trabajo. La mayor parte, la principal parte de la oración después de pedir perdón es la alabanza y la adoración y la gratitud a Dios. Es lo que hace Pablo aquí. Después de que usted pida perdón por sus pecados, lo siguiente es invierta tiempo en decirle: Dios, gracias por todo lo que has hecho por mí. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad, por tu perdón, por tu paciencia. Gracias, Dios. Invierta tiempo en darle gracias a Dios por lo que hace en su vida, por habernos hecho aceptos en el amado. Gracias, Señor, porque sin ese puro afecto de la voluntad de Dios, usted y yo no seríamos aceptos ante Él. Y la otra pregunta es: ¿alguna vez se ha sorprendido a sí mismo pensando que lo que tiene en su vida es por su propio esfuerzo? Hay momentos en nuestra vida, segundos tal vez, digamos: híjole, pues esto lo logré porque soy buenísimo. Nada, absolutamente nada de lo que usted y yo tenemos como hijos de Dios lo hemos logrado por nuestros medios, es por su gracia, por su bondad, por su benignidad. Y a veces perdemos de vista que cómo es que aún siendo pecadores, Dios nos bendice. Aún fallándole a nuestro Señor, aún y cuando no hagamos nada para Él, Él siempre es fiel. ¿Con qué frecuencia reconocemos esto y con qué frecuencia le agradecemos al Señor? Con que si realmente tenemos esa humildad del Señor, yo sé que estoy viviendo en pecado, yo sé que estoy haciendo cosas que a ti no te agradan, que aún así, Padre, tú me perdonas, y aún así, no nada más piensa en eso, pero me cuidas, me proteges, me libras del mal, provees a todas mis necesidades, me das vida, me das salud, me rodeas de amor, a pesar de ser quien soy, a pesar de fallarte, a pesar de no servirte de nada. Aún así, Señor, tú en tu fidelidad, en tu infinito amor, incomprensible amor, me bendices una y otra vez, aún sin que te lo pida, me bendices. ¿Con qué frecuencia en nuestras oraciones reconocemos estas verdades bíblicas? Ahora, en varios versículos de las Escrituras, el apóstol Pablo nos invita a imitarlo, no en su estilo de vida o su forma de ser. No dice piensa como yo o haz como yo, nos invita a imitarlo en su actitud como cristiano. No vaya a pensar que el apóstol Pablo está lleno de orgullo y dice imítame a mí porque yo soy casi perfecto. No. La invitación del apóstol Pablo, 1 Corintios 11:1, dice: sed imitadores de mí. Es el apóstol Pablo quien está hablando. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Pero se refiere a la actitud del siervo. Imita mi actitud como cristiano. No imites lo malo. Porque el apóstol Pablo también, igual que usted y yo, en momentos de su vida pecaba. Y él lo reconocía. Si no, basta que usted lea el capítulo 7 de Romanos. Lo que no quiero hacer, eso hago, decía el apóstol Pablo.
Y hallo esta verdad, que el mal mora en mí, decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como ser humano, igual que usted y yo, cae en pecado. Entonces no nos está pidiendo que imitemos eso, nos está pidiendo que imitemos su actitud como cristiano, lo que él hacía para el Señor. ¿Cómo lo hacía y por qué lo hacía? Dice, por amor a Cristo lo tengo todo por basura. Y yo quiero ser encontrado en Cristo. Eso es lo que Pablo quiere que imitemos de él. Su actitud como seguidor de Cristo. El pasaje central, lo vamos a leer al unísono también, porque me gustó escuchar su voz al leer el primer pasaje. El pasaje central está en primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y vamos a dar lectura a 3 versículos, del 9 al 11. Recuerda el título del sermón, la actitud del verdadero cristiano, la actitud del verdadero creyente. Y este es el pasaje central sobre el cual vamos a desarrollarnos. 1 Corintios 15, versículo 9, léalo junto conmigo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Es un pasaje breve, pero lleno de enseñanza. Y con este pasaje en mente, lo vamos a dejar aquí un momento. Vea lo que Pablo se refiere cuando dice, imítame a mí como yo imito a Cristo. La actitud del verdadero cristiano. ¿Qué actitud deberíamos de tener usted y yo como creyentes? Lo primero que vemos aquí es humildad. Vean el versículo 9, dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. No se refiere a que estaba chaparrito, sino se sentía el menos adecuado de los apóstoles. Ahora, la palabra apóstol aquí, en el término griego, es el enviado, es una persona que Cristo ha enviado, eso significa apóstol, el enviado. ¿Enviado a qué? Pues a predicar la palabra de Dios, obviamente. Y dice Pablo, como si fuera así, dice, yo me siento el menos calificado de todos los demás apóstoles. Pero no decía porque no tuviera la capacidad, no estuviera equipado por Dios con su Santo Espíritu, sino porque él traía esa carga espiritual en su corazón. Y dice, es que yo perseguía la iglesia. O sea, por mi culpa murieron muchos cristianos. Yo los perseguí, yo los puse en la cárcel, yo fui el culpable de que murieran por su fe en Cristo. Después de que aceptó a Cristo como Salvador, Pablo traía esa carga espiritual. Y entonces se consideraba indigno. Vea lo que dice el pasaje. No soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia, traía esa carga espiritual en su corazón. Dice, yo soy el más pequeño de todos, no hay duda alguna. O el que menos merecimientos tiene, podría decir Pablo. Es una actitud del verdadero creyente, es humildad. Humildad. Nada de lo que tengo, nada de lo que soy es por mi capacidad, por mi habilidad, es por la gracia de Dios. Estoy hablando de creyentes. Si usted no ha aceptado y confesado a Cristo como su Salvador, usted está viviendo su vida como se le da la gana, y sí, lo que tiene se lo ha ganado a pulso, pero el que se lo está dando no es Dios, es el príncipe de este mundo, dice Cristo. Pero a los creyentes Dios nos dice, ten humildad, reconoce que todo lo que eres y todo lo que tienes te lo he dado yo, eso es lo que dice Dios. Y es lo que decía el apóstol Pablo. El orgullo no puede encontrar cabida en el corazón de un creyente que entiende y reconoce la misericordia divina. Y Pablo sabía que la gracia de Dios es suficiente para salvar a cualquier ser humano que pusiera
su fe en Cristo. Proverbios 21:4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Pon mucha atención. Altivez de ojos. Cuando vemos a los demás así por encimita porque yo soy superior a ellos, yo sé más que ellos, yo estoy más preparado que ellos. Orgullo de corazón, todo lo he logrado por mis propios medios, soy superior, soy acá. Y pensamiento de impíos, pensamientos pecaminosos. Cualquier cosa, si usted le desea mal a alguien, si usted ve a una persona con un ojo curioso, si usted piensa mal de cualquier persona o le desea mal a cualquier persona, cualquier palabras obscenas, palabras que salgan de su cabeza, aunque no las diga, si es un pensamiento, ya es pecado, dice Dios. Y desde este púlpito he dicho muchas veces, la gramática en la Biblia es importantísima para poder entenderla correctamente, para poder interpretarla correctamente. Y si usted usa 3 veces la conjunción y, como diciendo además de, entonces el versículo leemos así: altivez de ojos, además de el orgullo de corazón y además de pensamientos pecaminosos, todo eso es pecado. No lea usted que es que tengo que tener las 3 para que sea pecado, no. Es uno más otro, todo eso es pecado. La altivez de ojos es pecado, el pensamiento de impíos es pecado, el orgullo del corazón es pecado. Humildad es todo lo contrario del orgullo. Y si hay orgullo en mi corazón, yo estoy en pecado. Y Pablo lo primero que nos enseña la actitud correcta del cristiano es humildad. La segunda parte de la actitud del verdadero creyente es gratitud, como vimos en el primer pasaje de Efesios. Ahora en este pasaje, en el capítulo, el versículo 10, la primera parte del versículo 10 de 1 Corintios 15, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No por mí, no por lo que yo sepa, no porque lo que yo conozca, no por mis propios medios y esfuerzos, sino por la gracia de Dios soy lo que soy. Y solo por la gracia de Dios, Pablo alcanzó la misericordia y el perdón. Usted, piénselo de esta manera. Recuerda el pasaje de Hechos capítulo 9, cuando Pablo va caminando hacia Damasco. ¿A qué iba a Damasco? Iba a buscar cristianos para encarcelarlos, pensando que estaba haciendo algo bueno para Dios. Pero no estaba buscando a Dios. Cristo fue el que lo encontró. Y Cristo fue el que lo puso de rodillas. Y Pablo así lo entendió. Porque si Cristo no hubiera tenido ese encuentro con Pablo en su camino a Damasco, Pablo hubiera seguido llevando a la cárcel y matando a cristianos. Y Pablo está diciendo: por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué era Pablo? Era el predicador de los gentiles. Eres el que llevaba el evangelio a los gentiles. Ese fue su ministerio. Dice Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Usted y yo como cristianos, la verdadera actitud del cristiano es decir: lo que soy es por la gracia de Dios. Porque si su gracia, igual que Pablo, usted y yo seguiríamos en el camino del mundo, pecando, alejados de la gracia y la misericordia divina de Dios. Por la gracia de Dios soy salvo, porque por gracia sois salvos. ¿Dónde dice eso? ¿Sí lo dice la Biblia? ¿Sí? No.
Efesios, muy bien. Capítulo 2, versículo 8. Porque por la gracia de Dios sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, dice el versículo 9. Y entonces lo que está diciendo Pablo aquí es, por la gracia de Dios soy lo que soy, por la gracia de Dios soy salvo. Y en nuestras oraciones usted y yo tendríamos que estar diciendo constantemente, por tu gracia, Señor, soy lo que soy, por tu gracia soy hijo de Dios. Por tu gracia tengo la eternidad. Por tu gracia voy al cielo al morir. Por tu gracia, solo por tu gracia. Gratitud, gratitud, gratitud. Primera Timoteo, capítulo 1. Versículo 13. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, le está diciendo a él, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice por ignorancia e incredulidad. Si yo analizo mi vida pasada y la confronto con este versículo, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, pues sí, yo fui blasfemo. Perseguidor de los placeres mundanos, sí. Injuriador, mentiroso, insultando a la gente. Todos los pecados que usted quiera incluir en mi vida, los puede incluir. Pero dice el apóstol Pablo, mas fui recibido a misericordia. No que yo lo haya buscado. Yo no estaba buscando a Dios cuando Él me encontró. Igual que Pablo. Pero fui recibido a misericordia. Es que la actitud del creyente, primero es humildad, segundo es gratitud, gratitud constante, cada instante de su vida. Gracias, Señor, porque por tu gracia soy lo que soy. En tercer lugar, vemos la actitud correcta del creyente es una total y absoluta dependencia de Dios. Vean lo que dice al final el versículo 10 de 1 Corintios 15. Dice, antes he trabajado más que todos los demás apóstoles, dice el apóstol Pablo, y luego aclara, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dice el apóstol Pablo, yo dependo de que el Espíritu Santo tome el control absoluto de mi ser, para que mi trabajo no sea en vano. Dice el apóstol Pablo, he trabajado más que todos ellos, y pudiéramos entender que el apóstol Pablo está hablando de que él fue quien más iglesias inició, de que él fue quien más personas trajo a los pies de Cristo, y pudiera eso, si lo viéramos del lado humano, poner en su corazón un sentimiento de orgullo, es decir, hombre, súmale ahí todas las iglesias que ha instalado, que ha empezado Pedro y Andrés y Santiago y Jacobo, súmale todas esas, yo he hecho más, súmale todas las personas que han venido a los pies de Cristo, Juan y Judas y todos ellos, no me llegan. Esa sería una actitud totalmente equivocada, llena de orgullo en su corazón, llena de pecado en su corazón. Dice el apóstol Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios obrando a través de mí. ¿Por qué? Porque Pablo había rendido su vida a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No soy yo el que está haciendo las obras, es Dios a través de mí. Dependo total y absolutamente del poder de Dios para lograr esto. Humildad, gratitud, dependencia absoluta del poder de Dios. Vea lo que dice en Filipenses capítulo 3. Voy a avisarle, hermano, que este es un mensaje expositivo en donde vemos varios pasajes para sustentar las verdades que estamos presentando. Filipenses 3, versículo 4 al 8. Dice el apóstol Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, es decir, lo que he hecho yo con mi persona. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza a dar sus cualidades humanas. Circuncidado el 8º día, como diciendo yo cumplí con ese mandamiento. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, me sé toda la Biblia de memoria. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, como diciendo he cumplido todos los mandamientos. Pero como ser humano. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todo lo que soy, entiéndalo de esa manera, todas las cosas como pérdida, todo lo que hice antes, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todas las cualidades, capacidades que usted cree tener como ser humano y que usted piensa que lo hacen superior a alguien más, porque conoce mucho, porque tiene estas habilidades, todas esas cualidades que usted tiene como ser humano, dice el apóstol Pablo, las tengo por basura, no sirven de nada. Por amor a Cristo, porque ahora Cristo es mi Señor, dice el apóstol Pablo. Dependencia absoluta. Y por último, convicción. El versículo, lo estamos leyendo, 1 Corintios 15, sigue ahí usted, versículo 11. Dice Pablo, porque o sea yo, Pablo, o sean ellos, los otros apóstoles, así predicamos y así habéis creído. Desde su encuentro con Jesús y hasta el final de sus días, Pablo estaba segurísimo de que Dios le recibiría en su gloria para premiar su fidelidad. Es decir, no le importaba ni le preocupaba lo que el mundo pudiera pensar de él y lo que había de sufrir por seguir y servir a Cristo. Él estaba seguro y convencido de que habría un galardón eterno esperándolo al final de sus días. Escúcheme, estudiamos esta mañana usted y yo en la escuela dominical y decíamos cuál es el costo de ser cristiano. ¿Recuerdan? Y veamos en el capítulo 14 de Lucas. ¿Quién es aquel que no calcula los gastos, lo que le va a costar ser cristiano? Y aquí Pablo está diciendo, vea conmigo 2 Timoteo 4. Versículo 6 al 8. Dice el apóstol Pablo, porque yo, Pablo, ya estoy para ser sacrificado. Él estaba sentenciado a muerte. ¿Se imagina estar sentenciado a muerte y estar cantando salmos y escribiendo cartas a las iglesias? Pues así era Pablo. Y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía que iba a morir ya por seguir a Cristo. Y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás,
Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Escuchen, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ve la convicción del apóstol Pablo. Nos está diciendo usted a mí, si usted realmente ama y espera, como estamos estudiando en la escuela dominical, la venida del Señor, y mientras espera la venida del Señor, usted está velando, esperando y trabajando para el Señor, como lo hacía Pablo. Recuerda cuando escribió la primera carta de los Tesalonicenses, Pablo decía, aquí voy a estar para cuando venga el Señor. 1 Tesalonicenses 4, porque decía, primero van a resucitar los muertos en Cristo y después yo. O sea que yo voy a estar aquí cuando venga el Señor. Ahora, imagínense a Pablo diciendo, híjole, pues no vino, yo ya me voy a morir y mi Señor no ha venido. Dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Ya. Y mi Señor no vino. ¿Perdió Pablo por eso la fe? No. Al contrario, dijo, mi Señor, esa es la convicción que usted y yo, la actitud de cristianos, yo estoy convencido que si soy fiel servidor y seguidor del Señor, está guardada para mí la corona de vida que Dios hará, y no solo a mí, dice Pablo, sino a todos aquellos que aman su venida. Y amar la venida del Señor, amado hermano, hermana, escúcheme, es no dejar de trabajar para el Señor, porque no sabemos cuándo vendrá. Los que amamos la venida del Señor somos los que estamos diciendo todos los días, como termina Apocalipsis, el apóstol Juan, ven ya, Señor, dice el apóstol Juan en el penúltimo versículo de Apocalipsis. Déjenme leérselo. Perdón que me tarde en encontrarlo, pero no estoy acostumbrado a esta Biblia. Está enorme. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu Santo y la esposa, es decir, la iglesia, dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome agua de la vida gratuitamente. Versículo 21, versículo 20 de Apocalipsis 22. El que da testimonio de estas cosas, o sea, el apóstol Juan, dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Constantemente, así como le dije que en sus oraciones tiene que estar presente la alabanza y la gratitud, así tiene que estar el amor a la venida de Cristo, decir, Señor, ya ven. Eso es amar la venida de Cristo. Y mientras tú vienes, Señor, voy a estar velando, voy a estar esperando tu venida y sobre todo voy a estar trabajando, Señor. Voy a estar trabajando para ti. Eso es amar la venida del Señor. Porque no quiero que me encuentres infiel. No quiero que me encuentres como ese siervo que no hizo nada con sus talentos. No quiero que me encuentres como el siervo malo. No quiero que me encuentres como las vírgenes que no tenían aceite en sus lámparas. Quiero que me encuentres velando, trabajando para ti, Señor. Así es como quiero que me encuentres, porque amo tu venida. Vamos a proyectar nuevamente la primera filmina donde está el pasaje de Efesios, por favor. Y quiero resaltar nuevamente algunas porciones nada más. Y ruego a nuestro Señor que grabe en nuestras mentes que hemos sido creados, otra vez, versículo 6 de Efesios 1, para alabanza de la gloria de su gracia. Que mi vida todos los días sea una constante alabanza de la gloria, porque por su gracia soy lo que soy. Dicho de otra forma, esta es la única razón, el único motivo por el que usted y yo, Dios nos permite despertar cada día y seguimos respirando cada día, es esa la actitud del creyente a la que se refiere el apóstol Pablo. ¿Ves? 4 actitudes que deben formar parte del verdadero creyente: humildad, gratitud, dependencia y convicción. Humildad, gratitud
dependencia y convicción. ¿Forma eso parte de su vida? Y si no, yo quisiera que a partir de hoy, más importante la pregunta aún lo puse ahí, ¿puede la gente ver en mí esas 4 actitudes? La gente que me conoce puede decir, Esteban, sí, yo creo que tú eres humilde. Y yo veo que te la pasas dándole gracias a Dios, no nada más de palabras, sino de hecho. Y yo veo, Esteban, que tú dependes por completo de Dios, que no haces nada si no lo consultas, y que esperas su tiempo y su voluntad. Y veo que tú estás convencido de que al morir te vas a ir al cielo. ¿Puede la gente decir eso de usted y de mí? ¿O soy temeroso de que la gente sepa que soy cristiano? ¿Su familia sabe que usted es cristiano? ¿Su trabajo sabe que usted es cristiano? ¿Su escuela? ¿La gente sabe que usted es cristiano? No porque se lo diga, sino porque lo demuestra con sus hechos. O seguimos teniendo algunas dudas, resbalándonos de vez en cuando, riéndonos de chistes obscenos, diciendo palabras malsonantes, insultando a la gente, compartiendo, conviviendo con gente que no es cristiana, haciendo lo que hacen ellos. O mi actitud como creyente demuestra a los demás que soy cristiano. Ahora, si estas 4 virtudes están en su vida, no debemos vanagloriarnos de ello, sino debemos de alabar a Dios y agradecerle a Dios por enviar a su Santo Espíritu a vivir en nuestro interior. Porque por su gracia soy lo que soy. Por su gracia soy lo que soy. Y finalmente, fíjese la declaración del apóstol Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Qué está diciendo ahí el apóstol Pablo? Su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Por qué? Porque Dios a través del apóstol Pablo fundó iglesias, trajo cientos de personas a los pies de Cristo, sigue enseñándonos, sigue trayendo personas a los pies de Cristo a través de las enseñanzas. La gracia de Dios en Pablo dice, por su gracia soy lo que soy, pero su gracia no fue en vano, fíjese, porque Dios me usó. Yo permití, eso es lo único, tal vez Pablo podría vanagloriarse, es decir, me rendí a Cristo. Eso es lo único bueno que he hecho en mi vida. Eso es lo único bueno que he hecho en mi vida, dice el apóstol Pablo, me rendí a Cristo. Y dejé que Él fuera mi Señor y que me usara como Él quisiera. Eso es lo único bueno que he hecho. Y su gracia no fue en vano conmigo, porque vean cuántas iglesias, vean cuántas personas en los pies de Cristo, vean toda la enseñanza que hay en las Escrituras, porque la gracia de Dios no fue en vano para conmigo. El fruto que Dios produjo a través del apóstol Pablo y sigue produciendo es un fruto permanente. Fruto que permanezca es lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses, que quiere que la iglesia produzca constantemente fruto que permanezca. Es que la pregunta para nosotros es, ¿la gracia de Dios al haberme salvado sirvió de algo? ¿O simplemente sé que me voy al cielo y es suficiente? Mientras Dios no produzca fruto a través de usted y de mí, su gracia no ha producido fruto y por lo tanto no es una gracia
que no es que haya sido en vano, es una gracia que ha sido en vano. Todo creyente que no sirve al Señor es como decir que está desperdiciando la gracia y la misericordia que Dios ha tenido con él y con ella. La gracia de Dios es en vano si no le servimos, si nos conformamos simplemente con haber aceptado a Cristo. No tendremos ningún galardón, eso se lo puedo asegurar, porque lo dice la Biblia, no lo digo yo. No tenemos absolutamente ningún galardón. Los galardones únicamente están guardados para aquellos que por la gracia de Dios son utilizados para producir fruto que permanezca. Y que entonces la gracia del Señor no sea en vano. Yo quisiera que esta mañana usted y yo salgamos de aquí confortados diciendo, Señor, quiero ser humilde. Señor, te doy gracias y te voy a dar gracias cada instante de mi vida por todo lo que soy. Señor, dependo absolutamente de ti. Tú eres el Señor, el dueño absoluto de mi ser. Dependo de ti para que tú produzcas fruto en mí. Y Señor, gracias, porque por tu gracia soy lo que soy, y por tu gracia tú me llevarás al cielo al morir. Y Señor, te suplico que tomes el control de mi vida, que tu Santo Espíritu use los dones que tú me has dado para que tu gracia no sea en vano, para que tu nombre sea predicado, para que tu nombre sea glorificado. Que ante ti, Señor, se rinda toda rodilla y todo nombre confiese que tú eres el Señor.